Filipenses capítulo 2, versos desde el 5 hasta el 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, una vez más, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por tus misericordias. Gracias porque tú nos has permitido adorarte por medio de los signos, de los cánticos. Y ahora, Señor, te suplicamos que nos permitas adorarte escuchando tu palabra. Al ver, Señor, la humildad de Cristo, su nacimiento, su vida, su muerte, y al mismo tiempo su gloriosa exaltación, podamos ser retados en esta mañana a imitar su humildad y a postrarnos en adoración delante del nombre que debe ser adorado. Por eso, Señor, queremos pedirte, oh Padre Celestial, tu ayuda. Asiste en este momento al predicador, que con labios temblorosos predica tu palabra, pero de igual manera ten misericordia de todos los que le están escuchando, de tal manera que podamos salir celebrando la verdadera Navidad. Ten misericordia de aquellos que no tienen una correcta relación contigo y tráeles a novedad de vida, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Se suspende la Navidad en Belén. No hay Navidad en Belén en este año. Ese fue el titular de muchos periódicos al relatar lo que está pasando en la ciudad donde nació Jesús, fruto de la guerra que se está librando en Medio Oriente. Estos artículos resaltan el hecho de que ya no hay turistas, ya no hay peregrinos que van en esta época al lugar donde supuestamente nació Jesús. Ahora yo meditaba y me preguntaba, ¿realmente se suspendió la Navidad? Como creyentes, ¿cómo nosotros deberíamos celebrar la Navidad? El mundo está en tinieblas. ¿Qué tiene que decir la iglesia acerca de lo que es la verdadera Navidad? Yo pienso que el pasaje que nosotros acabamos de leer nos habla, nos da los elementos para nosotros celebrar verdaderamente el nacimiento de Jesús. Y este pasaje nos muestra varias cosas. Primero, el humilde nacimiento de nuestro glorioso Salvador, que debemos imitar su nacimiento, su vida y aún su humillante muerte. Pero al mismo tiempo este pasaje nos muestra la gloriosa exaltación de nuestro Salvador. Él no se quedó postrado en una cruz, Él resucitó y hoy está a la diestra de Dios el Padre.
Por eso lo que nos proponemos es que podamos ver la humillación de Cristo, su vida, su nacimiento, su vida, su muerte, imitar esa humildad que Él tuvo. Pero al mismo tiempo postrarnos en adoración ante nuestro glorioso Salvador, que fue levantado de la tumba y exaltado al más alto lugar. El contexto de este pasaje, el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses. Ustedes y yo sabemos el contexto. Pablo está preso, hay dificultades, hay problemas, hay falta de unidad en medio de la congregación. Dos hermanas llamadas Evodia y Síntique, hermanas en Cristo, colaboradoras del apóstol Pablo, tienen dificultades y Pablo apela en esta carta a la unidad en medio de la diversidad que aquellas hermanas tenían. Muchos creen que esta porción es un himno denso en cuanto a las enseñanzas que evoca, pero hay un punto de conectividad. Si usted lee los versículos 5, inicia con Cristo en la eternidad, en la gloria, Cristo descendiendo, y termina en la ascensión gloriosa de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Pablo apela realmente a lo que es esa verdadera Navidad. Y hay algo que muchos de nosotros podemos caer en el error, y es separar el nacimiento de Jesús de su obra gloriosa en la cruz del Calvario. Usted recuerda cuando Cristo fue visitado, cuando Jesús nació, entre los regalos que le dieron estaba la mirra, ejemplificando que Él sufriría, que Él moriría. Él ha venido a salvar al pecador, a buscar la humanidad que ha pecado, al rescate. Por lo tanto, al celebrar la Navidad, la verdadera Navidad, nosotros no podemos perder de vista la obra de la cruz del Calvario. Debemos celebrar el nacimiento de Jesús, debemos recordar que Cristo nació, pero debemos hacerlo al pie de la cruz del Calvario. Y lo primero que nosotros podemos ver es ese ejemplo, esa manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Léalo conmigo en el versículo 5. Mira cómo dice el apóstol Pablo a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es esa actitud, esa manera de sentir, esa manera de pensar, esa voluntad en la cual Jesús estuvo dispuesto, a pesar de toda su gloria, de toda su majestad, de todo su poder, a despojarse. Y el apóstol está diciendo, es un mandato, hay una exhortación: tengan ustedes esa misma actitud que tuvo Cristo. Tengan ustedes esa misma manera de pensar. Tengan ustedes ese mismo deseo. A pesar de la gloria, a pesar de la majestad de Jesús, Él estuvo dispuesto a hacerse hombre, a hacerse siervo, a hacerse débil por el rescate de los demás. Es lo mismo que plantea el apóstol Pablo, Hechos capítulo 22 del 1 al 5. Cuando él habla acerca de su conversión, de su testimonio y todo lo que él era, criado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley, perseguidor del camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Pero cuando él fue a camino a Damasco y tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió. Esa es la historia de cada creyente que se ve a sí mismo en bancarrota espiritual, necesitado de un Salvador, camino a la condenación eterna. Alguien ha dicho que el camino que nosotros debemos caminar como creyente, que la puerta del cielo es una puerta pequeña, porque para usted poder entrar tiene que agacharse, tiene que humillarse, tiene que verse a sí mismo como necesitado de un Salvador. Por eso, hermanos, nosotros al recordar la natividad de Jesús debemos hacerla con acción de gracias, debemos hacerlo con gozo.
porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios se acordó de la humanidad enviando a un Salvador, nuestro glorioso Salvador, que se despojó de esa gloria para venir en nuestro rescate. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿es esa tu forma de pensar? ¿Es esa la manera como tú ves la vida? ¿Te ves a ti mismo como un pecador en esta mañana? ¿Te ves a ti mismo como una persona necesitada de la gracia de Dios? ¿Puedes tú decir gracias, Dios, por salvarme, por tener misericordia de mí, que soy un pecador? El apóstol Pablo dice, todos los problemas que ustedes están teniendo como congregación pueden resolverse si ustedes pueden ver hacia la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ese sentir humilde, ese sentir de sacrificio, ese sentir de humillación. ¿Qué hizo Cristo? Tomó la forma de un esclavo, de un siervo. Y al hablar aquí de un siervo no se está refiriendo simplemente a esa humildad en renunciar a la gloria que él tenía. Piensa por un momento que no simplemente él renunció a la gloria que él tenía en los cielos. Evidentemente, cuando hablamos de esa renuncia, no nos estamos refiriendo al hecho de que él dejara de ser Dios. No fue un intercambio en cuanto a su naturaleza. Él no se despojó de sus atributos. Él nunca dejó de ser Dios. No nos dice que fue un intercambio de su gloriosa divinidad por la humanidad. Al contrario, la debilidad estuvo en que Él asumió nuestra humanidad. Se hizo hombre, se limitó a lo que tú y yo nos limitamos. Al cansancio, al hambre, al sufrimiento de perder seres queridos. El concilio de Nicea atacó fuertemente a un obispo llamado Arrio, de donde salen los testigos de Jehová que niegan la deidad de Jesús. Y oye lo que plantea el concilio de Nicea: creemos en Jesucristo, un solo Señor, unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los mundos, Dios de Dios, luz de luz, Dios mismo de Dios mismo, engendrado pero no creado, siendo una sustancia con el Padre, por quien fue hecho todo. Claramente la iglesia rechazó cualquier posición contrario al hecho de que fuera Dios y al mismo tiempo hombre. El ebionismo negó la naturaleza divina de Cristo. Arrio negó la divinidad de Cristo. El docetismo decía que Cristo tenía apariencia de ser humano, pero que no era humano. Apolinario negaba la humanidad plena de Jesús, y Nestorio negaba la naturaleza divina. Pero siempre la iglesia atacó esas posiciones. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros, hermanos? Usted ha escuchado personas que dicen: Jesús fue un buen hombre digno de imitar. Pero Jesús claramente no es Dios. Jesús fue un profeta más. Jesús es un buen ejemplo a seguir. Pero ¿sabes qué? Jesús es Dios. Varias veces los fariseos querían matarle porque él se decía que él era igual a Dios. Al igual que Atanasio, nosotros debemos defender la deidad de Jesús, la divinidad de Jesús, y enseñársela a los hijos, a los niños en las escuelas dominicales. ¿Sabes por qué al hombre le interesa simplemente decir que Jesús es un buen hombre? Porque si Jesús es un buen hombre, yo puedo decidir si le escucho o no. Ahora, si Jesús es Dios, como realmente es Dios, tú y yo tenemos que obedecerle. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y él dijo: yo soy el único camino a la vida eterna. Nadie viene a Dios el Padre si no es a través de mí. Jesús no es uno de muchos caminos. Él es el único camino. Él es la luz del mundo. ¿Y qué hizo Jesús? No buscó agradarse a sí mismo,
buscó agradar al Padre en su obediencia desde la tumba, desde la cuna hasta la tumba. Ahora, hermanos, aquí dice que Él se apropió de ese deseo de agradar al Padre. Y es como la palabra da el contexto de un botín, cuando alguien se aferra a un botín. El deseo que hubo en Cristo siempre fue agradar al Padre en todo lo que Él hizo. En el libro de Josué, capítulo 7, versículo 21 al 27, se nos habla de un hombre llamado Acán. Dios les prohibió al pueblo de Israel tomar del botín de Jericó, pero se nos dice que Acán encontró un manto babilónico y unos lingotes de oro. ¿Y qué hizo? Se aferró a aquel botín y lo escondió en desobediencia al mandato que Dios le había dado, al punto que causó la muerte de varias personas en el pueblo de Israel y en la muerte de él y de su familia. Es esa idea la que Pablo quiere transmitirnos. Estuvo en él siempre, en Jesús, aferrarse a la voluntad del Padre, aunque esto implicara sufrimiento, aunque esto implicara burla, menosprecio, aunque esto implicara el asesinato vil que él tuvo en la cruz del Calvario. Pero eso no lo hizo Jesús simplemente para él verse como un mártir. Ese es el camino que él trazó para la iglesia. Ese es el camino que él trazó para ti y para mí. Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo: si alguno quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, sufrirá burla. Ese es el llamado que hace el Evangelio. Un llamado a la humillación, un llamado a la autonegación, un llamado a sufrir por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Ahora, no solamente Él se despojó de su gloria, Él se hizo humilde en la encarnación, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, aquí esa palabra siervo está apelando al más vil de todos los esclavos. En esos barcos había un galero, un esclavo que era encadenado a un remo, el remero del primer piso en los barcos. La única manera de él salir de ahí era muerto. Su vida era remar en esclavitud en ese barco. Esa es la palabra que el apóstol Pablo le asigna a la obra que hizo Jesús. Él pudo nacer en una familia adinerada. Él pudo nacer en un principado humano, terrenal, en un reino. Pero él escogió nacer en una aldea de Belén. Realmente, ¿usted recuerda, Felipe, de Nazaret? Y de ese entorno realmente puede salir algo bueno de esa ciudad. ¿Quiénes fueron los padres terrenales de Jesús? Se hizo pobre voluntariamente. Bryan Chapell, de manera magistral, utiliza una analogía para hablarnos de la obra de Jesús en nuestro favor. Él narra la historia en África de un líder de una tribu africana. En un pozo muy profundo había un hombre sacando agua. Resbaló, cayó en el foso, en el fondo de aquel pozo, fracturándose una pierna. Viéndose imposibilitado para salir, sus familiares acudieron donde el líder de la tribu, quien era el más grande de la tribu. En aquella tribu él tenía un ropaje, unas plumas. ¿Y qué ocurrió cuando ellos fueron al pozo? Aquel jefe de la tribu se despojó de aquel ropaje. ¿Y qué hizo? Descendió por las ranuras del pozo hacia el fondo, y dándose cuenta de la condición de aquel hombre herido, se lo echó encima y subió con él a cuesta. La pregunta:
En el momento en el cual este jefe de aquella tribu estaba descendiendo y se quitó el ropaje, en ese momento, porque él no tenía el ropaje real, dejó de ser el jefe de la tribu. ¿Perdió él su autoridad porque estaba rescatando a aquel que había caído en el foso? La respuesta es no. Dejó de ser Dios, Jesús dejó de ser Dios cuando vino en nuestro rescate. Evidentemente, la respuesta es no. Jesús, esto es fácil, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Cuál fue la respuesta que dio Cristo? Tanto tiempo tengo yo con ustedes y no me conocen. Él asumió la forma de esclavo. El creador soberano, el que sostiene todas las cosas, se hizo siervo para venir en nuestro rescate. Acompáñame a Juan 13. Este es uno de los pasajes más impactantes del Nuevo Testamento. Mientras los discípulos están debatiendo cuál es la posición, cuál es el cargo, cuál es la secretaría de Estado que le va a tocar a cada uno. No, porque tú sabes que yo estaba en tal comité de base, yo hice esto, yo hice aquello. Jesús se para y mira lo que dice. Versículo 1, Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una ponchera y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Usted sigue leyendo lo que Pedro le dijo. A mí no. Jesús está tomando el lugar del más vil de los siervos. ¿Cuántos de aquellos apóstoles estarían dispuestos a lavarle los pies a los demás? ¿Usted cree que Evodia estaba dispuesta a lavarle los pies a Síntique? Que yo no le hablo a esa persona, yo no la soporto, mucho menos yo lavarle los pies. Hermanos, hermanas, el creador de todo cuanto existe está postrado lavando los pies de sus discípulos. A aquel Judas que lo va a vender, a aquel Pedro que lo va a negar, amó a Judas a pesar de saber lo que le iba a hacer. Nos ama a ti y a mí a pesar de que muchas veces le negamos cuando pecamos, cuando nos avergonzamos. Juan nos dice que Él les lavó los pies humillándose. Jesús, siendo Dios, se humilló. ¿Qué debe producir en nosotros eso, hermano? Al ver la obra de Jesús, nosotros podemos acercarnos confiadamente, clamar por perdón de nuestros pecados. Mira cómo dice el autor de los Hebreos, Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Dónde nosotros estuviéramos si no fuera por ese sumo sacerdote que intercede por nosotros? ¿Dónde tú y yo estuviéramos hoy si Cristo no hubiese venido a rescatarnos? ¿Dónde tú y yo estuviéramos hoy si Jesús no hubiese venido a esta tierra? Humildemente se encarnó, pero al mismo tiempo vemos su humillación en la crucifixión. Versículo 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La paga del pecado es muerte. Está esa sentencia contraria a nosotros que somos pecadores. Muerte física y muerte eterna.
¿Qué dice el apóstol Pablo? Él no nació en una ciudad influyente como Roma, Alejandría. Él nació en Belén. Él vivió quizás en el anonimato por 30 años. Inició su ministerio 3 años y medio. ¿Y sabes lo que ocurrió? Fue clavado junto a 2 criminales. Ni siquiera se le dio una muerte digna. No sé si usted ha pensado en esto. Quizás vamos a matarlo después. Maten esos 2 criminales. No, supónganlo ahí también con los otros 2. Con 2 asesinos. 2 personas sentenciadas a muerte. Pero el texto nos dice que fue él mismo que se humilló. No fue Herodes, no fue Pilato. Fue él mismo que tomó esa decisión. Incluso a la muerte, y una muerte abominable. ¿Qué tan odiada y despreciada era la muerte de cruz? Ningún ciudadano romano podía ser asesinado en esta muerte. De tan despiadada y vergonzosa que era aquella muerte. Y nosotros podemos decir que Cristo murió por nuestros pecados, pero realmente nosotros hemos reflexionado en lo que eso implica. Pienso que quizás no lo hacemos con la sinceridad que implica, porque el hacerlo debe producir en nosotros gratitud hacia Dios. Debe producir en nosotros novedad de vida. Debe producir en nosotros valentía para no avergonzarnos. Hermanos, si Cristo no se avergonzó de nosotros, porque Él estaba ahí cargando nuestros pecados, recibiendo la paga de nuestro pecado, ¿por qué tú y yo nos avergonzamos de Él? ¿Por qué tú y yo le negamos en nuestra manera de vivir, en nuestro diario vivir? Él obedeció hasta la muerte, y una muerte bochornosa. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Se hizo maldición por nosotros. Más adelante en el capítulo 3 versículo 18, el apóstol Pablo en esta carta de Filipenses dice que habían algunos que no predicaban la cruz de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo es posible que tú estás anunciando que el líder que tú le sigues murió clavado en un madero con 2 delincuentes? ¿Qué tipo de muerte es esa para un justo? ¿Sabes? Hay una creencia a nivel mundial muy popular. Se llama la muerte de los justos. Y se dice de este tipo de muerte, de aquella persona que al morir puede morir sentado en una mecedora, tranquilo, acostado en una cama mientras dormía. Entonces las personas dicen: Él obtuvo la muerte de los justos, la muerte de los piadosos, murió mientras dormía. Y yo te pregunto, ¿quién puede morir así? ¿Quién realmente es justo? Esa no fue la muerte que le dieron al único justo, perfectamente justo. Eso es lo que la Biblia dice: todos nosotros hemos pecado. Se dice que cuando alguien muere, la gente tiende a olvidar sus pecados y sus faltas y decir: era una buena persona. Y resalta las virtudes. Pero los familiares y todos nosotros sabemos que nadie es perfecto en esta tierra. Aquí vemos el único justo y no se le dio una muerte digna. Jesucristo es el vivo ejemplo del sacrificio para salvar a la humanidad que ha pecado.
el máximo ejemplo de humildad. Nadie descendió tan bajo, nadie renunció a tanto, nadie se ha humillado tanto como nuestro glorioso Salvador. Y la idea de que Él dice, miren a la cruz y sigan el ejemplo de Cristo. Mira la humillación de Cristo, el rechazo de Cristo, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo. Considera la obra de Cristo. Hermanos, si Cristo murió por tus pecados, es porque es la única manera de redimirnos. No fue simplemente por un hobby, es porque es la única manera de poder salvarnos. Ni tú ni yo somos tan buenos como pensamos que somos. Necesitamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Necesitamos de esa sangre que nos limpie de todos nuestros pecados. Necesitamos de esa humillación de Cristo. Necesitamos de esa obra redentora. Descendió abajo, 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 humillado hasta la muerte, una muerte como si fuese un pecador. Pero ¿qué ocurrió? Versículo 9. Por lo tanto, y aquí es la parte de la exaltación de Cristo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué hizo Dios? Él le exaltó de nuevo hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos postrarnos delante de ese nombre que está por encima de todo nombre. No solamente se quedó clavado en una cruz, no solamente se quedó postrado en una tumba. Él fue levantado. Dios el Padre validó la obra. Por eso Cristo al morir dijo, pagado, consumado es. La justa ira de Dios fue satisfecha. Por lo tanto, hermanos, ante esa posición exaltada, tú y yo debemos postrarnos, versículo 10, para que en el nombre de nuestro glorioso Salvador podamos rendirnos. Y sabes que no solamente son los cristianos los que se van a postrar delante del nombre de Jesús. El texto dice, toda rodilla se doblará. Todo hombre se postrará delante de Cristo. La pregunta es, ¿cuándo tus rodillas se van a doblar? ¿Cuándo te vas a rendir delante de la majestad de Cristo? ¿Cuándo vas a reconocer? No es a darle permiso, es a rendirte. ¿Cuándo te vas a rendir? Tus argumentos, tu mente, tu manera de vivir, te vas a postrar. ¿Cuándo te vas a humillar? Haya pues ese sentir de humillación que hubo en Cristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios y Padre. ¿Sabes algo? Se ha tergiversado tanto lo que es un creyente. Hay tantas personas diciéndose que son creyentes. Quizás porque visitan una iglesia, tienen una Biblia, tuvieron una experiencia. Pero ¿sabes lo que es un creyente? Es uno que ha sido convicto de pecado, que se ha visto a sí mismo como pecador, que se ha postrado delante de la cruz, que ha clamado por misericordia, que adora con su lengua al único Dios que merece toda la gloria y que vive detrás de ese glorioso Salvador, humildemente, viéndose como pecador, reconociendo su incapacidad moral, espiritual para redimirse a sí mismo. No justificándose,
Porque hay otros que cometen pecados más escandalosos. Es uno que en la manera de vivir trae gloria a Dios el Padre, como hizo Cristo. Yo hablaba con alguien en esta semana y un no creyente, y él me decía, mira, yo casi estoy allá. Casi estoy allá. Sigue orando. Porque yo sé que soy un pecador, que estoy mal, que si muero ahora mismo. Toda rodilla se doblará delante de Dios el Padre. La pregunta es ¿cuándo? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Señor, Señor, yo era de home, yo iba a la iglesia, yo participaba en los cultos, yo fui a la velada, yo era visitaba la tarde de té. ¿Tienes tú una correcta relación con Jesús en esta mañana? Si no es así, podrás comer todo lo que quisieras comer en este día. Podrás celebrar todo lo que tú puedes celebrar. Y si tú no tienes una correcta relación con Dios, no vas a tener una feliz Navidad. ¿Tienes tú una correcta relación con Dios? ¿Es Jesús más que el niño de Belén? ¿Es Jesús tu Señor y tu Salvador? ¿Es Jesús aquel que transformó tu vida, que dividió tu vida en antes y después de Él? Tú puedes comer arroz vacío, pan duro, y tú vas a tener una feliz Navidad. Cristo no vino simplemente a dividir la historia. Cristo vino a dividir nuestras vidas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo leí la historia de un personaje, de un gerente que trabajaba con los Charlotte Hornets, un equipo de Michael Jordan. Hace un tiempo él lo vendió, pero en aquel momento estaba en una reunión y en un momento dado Michael Jordan le dijo, hola Ronnie, ¿cómo está? Dice él que él se asustó, se sorprendió de que aquel jugador de la NBA tan famoso, el más famoso de toda la historia, supiera su nombre, que se le aflojaron sus rodillas. Él se asustó en aquella reunión. ¿Has pensado tú que Dios te conoce? Que Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Aún en medio de aquella cruz, aún en medio de su dolor, del sufrimiento que él estaba enfrentando, uno de los que estaba clavado con él clamó, Señor, Jesús, yo soy pecador. Jesús, estoy clavado en esta cruz. Jesús, yo no me puedo doblar mis rodillas. Jesús, voy a dedicar mi aliento a clamar, acuérdate de mí. Jesús, perdóname. Ten misericordia cuando tú vengas en tu reino. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Bueno, ya es tarde, yo tengo demasiado sufrimiento como para acordarme de ti. ¿Por qué no viniste cuando yo andaba evangelizando, caminando? ¿Por qué no aprovechaste otro momento? Así sí es bueno, ahora que ya no hay vuelta atrás, ahora que tienes la muerte en la cara. Eso no fue lo que dijo Cristo. Hoy tú estarás conmigo. Hoy cuando tú mueras estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo nosotros podemos terminar? Adorando a nuestro Salvador.
Versículo 11, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En respuesta a la humillación, a la obra de Cristo, su vida, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. ¿Cómo nosotros debemos terminar? Adorando a nuestro glorioso Salvador. No solamente la adoración se limita a cantar No solamente la adoración significa o se limita a cantar cánticos a Dios. Es una vida vivida en sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12. C.S. Lewis, un gran escritor, al hablar de la obra de Cristo, él dice que nunca nadie se humilló tanto como Cristo. Él lo compara como un buzo que se despoja de toda su ropa, hace un gran esfuerzo, toma aire en sus pulmones, se lanza al fondo del mar, en las frías aguas del mar, aguantando la respiración, en la oscuridad, en los peligros, hasta que logra llegar al fondo. Y luego vuelve de nuevo a subir con dificultad, con dolor, aguantando ya a punto de perder el último sorbo de oxígeno. Pero cuando sale a flote, celebra y se regocija, porque ha logrado lo que cada buzo quisiera encontrar, una perla, traer una perla desde el fondo del mar. ¿Sabes qué? Cristo se humilló, vino a las profundidades de esta tierra, se humilló para rescatarnos, no porque fuéramos gran cosa, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él lo hizo para darnos esperanza. Por eso nosotros, al reflexionar en este día, debemos hacerlo a la luz de esta verdad. Y al compartir con nuestros seres queridos, debemos recordarles lo que implica la verdadera Navidad. Quiera Dios hacernos conscientes de su obra en la cruz del Calvario, en su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación. Señor, gracias, Padre Celestial. Gracias por Cristo, nombre sobre todo nombre, ante el cual, Señor, nos postramos. Ayúdanos, Señor, a recordar la obra en nuestro favor, al regocijarnos, al celebrar que aquel niño de Belén creció y fue a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó. Y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre. Gracias, porque por la obra de Cristo podemos tener una feliz Navidad. Gracias, oh Dios. Ayúdanos a mantenernos siempre postrados delante de la cruz, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.